El Evangelio es según San Mateo. Acercáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícele: de David. Replicóles: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras pongo tus enemigos por escaño de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, y nadie desde aquel día osó dirigirle preguntas. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, preso por Cristo, os ruego que viváis cual conviene a la vocación que habéis recibido, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos mutuamente por amor, guardando solícitos la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno solo cuerpo, un solo Espíritu, como también habéis sido llamados por vuestra vocación a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito en los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El gran precepto dado por nuestro Señor Jesucristo de la caridad sobrenatural es una vez más ratificado por la Iglesia en el domingo de hoy, el 17º después de Pentecostés. Si consideramos bien, suena algo raro que Dios tenga que poner como un mandamiento, como un precepto, como una orden, este amor hacia Él. ¿No es Él sumamente amable? Por supuesto que sí. Pero nuestra caída original fue tan detestable que Dios nuestro Señor tuvo que poner el amor hacia Él mismo como un precepto, como una orden. Porque nosotros, al caer en la caída original, perdimos ese simple impulso, ese sencillo empuje de los hechos que es amar a nuestro Creador. Lo mismo se dice del amor fraterno. ¿Qué necesidad habría de poner eso como un mandamiento? Sin embargo, nuestra caída fue tan grande que Dios nuestro Señor lo puso como un mandamiento, como un precepto, dulce precepto de verdad. No podemos amar a Dios invisible si no amamos a nuestros hermanos, los cuales podemos ver, dice San Juan en su primera epístola. Aquí vamos a hacer un paréntesis para después seguir con la idea del sermón. Hablando del amor fraternal, sabemos de conocimiento de todos el estado del Fray Pío, que está hospitalizado, se está recuperando pero muy paulatinamente, está consciente, reacciona mínimamente a lo que se le dice, a lo que se le hace, pero tiene un rato largo de hospital todavía, lo que supone gastos. El hospital no le provee cosas de limpieza, hay que comprar. Las hermanas de los padres Espina, Pilar y Luján, se están ocupando, se turnan para atenderlo porque el hospital pide que haya alguien con él 24 horas, pero hay que ir para allá, no hay colectivos, tiene que moverse en auto, hay que ponerle combustible al auto. Entonces estamos haciendo una colecta extra para ayudar al Fray Pío en ese tratamiento suyo que, como dicen los médicos, tiene para un rato largo todavía de estadía en el hospital, que supone gastos. Aquí al lado de la imagen de la Virgen de Itatí dejé una cajita para hacer el que quiera dar una ayuda para los gastos en la atención a ese nuestro hermano que también
es hermano nuestro de manera particular en el sacerdocio. Bien, volviendo a la idea del sermón, ¿cómo Dios nuestro Señor no iba a poner el amor fraterno como una obligación, siendo que los dos primeros hermanos pasó lo que pasó con ellos? Que es tan conocida la historia de Caín y Abel. Uno, siendo llevado por la envidia, asesinó a su propio hermano. La primera muerte corporal de la historia de la humanidad fue un fratricidio. Un hermano que mató al otro hermano. Y hay algo que considerar respecto a la virtud de la caridad, tanto para con Dios como para los hermanos, algo muy particular en esta historia de Caín y Abel. Bien. Abel era pastor, Caín era agricultor. Los dos ofrecieron sacrificios a Dios nuestro Señor de su propia producción, de lo que ellos producían, luego de lo que podían ofrecer. ¿Por qué entonces Dios nuestro Señor aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Siendo que los dos ofrecieron de lo suyo, de lo que podían ofrecer. La misma Sagrada Escritura marca la diferencia al decir que Caín, siendo agricultor, ofreció los frutos de la tierra. Y Abel, siendo pastor, ofreció los primogénitos de sus mejores ganados, las mejores prendas de su producción. Por eso Dios nuestro Señor aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, porque Caín ofreció lo ordinario, lo común, mientras que Abel ofreció lo excelente, lo mejor de sus prendas, lo mejor de su ganado. Caín ofrecía con medida, con límites, hasta aquí llego. No así Abel. Abel ofreció lo mejor, amó sin medida, amó con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. Ahí se marca la diferencia entre los sentimientos de Abel y los sentimientos de Caín a ofrecer el sacrificio. Y se ve notorísimamente que Caín no tenía una intención pura, no tenía una intención totalmente buena y de entregarse a Dios, porque al verse rechazado, vaya y asesina a su hermano. Vean bien, nuestro Señor Jesucristo no dice en el Evangelio, amarás al Señor con tu corazón, con tu alma y con tu mente, sino que con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y eso para qué? Para enseñarnos que a Dios no se ama a medias. No se debe poner mensura al amor de Dios. No se puede poner límites al amor de Dios. ¿A qué referimos a decir amar a Dios con medida, con mensura, amarlo a medias? Se puede decir que ese amar a Dios a medias es ese sentimiento de indolencia, un sentimiento tibio y relajado, que hace pensar que cuando nosotros hacemos un acto de virtud, estamos haciendo un favor a Dios. Cuando voy a misa los domingos, estoy haciendo un favor a Dios. No es eso. Eso se llama, es indolencia. Eso es no saber lo que es el amor de Dios. También lo que imbota, lo que ensucia el corazón del hombre es el amor desordenado a las cosas terrenales, a las cosas materiales, a todo lo que no es Dios y todo lo que no lleva a Dios. Eso se va mezclando con el amor de Dios, con lo que debería ser el amor de Dios, y lo transforma en algo impuro, en algo que no es amarlo de todo corazón, de todo el alma y de todo el espíritu. No quiere decir que si nosotros no alcanzamos el amor puro sobre la tierra, no nos vamos a salvar, no negativamente, no es eso lo que estoy diciendo. Y si lo dijera, estaría negando indirectamente el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Sino el lugar donde van las almas que no tienen todavía el amor perfecto. No quiere decir eso. Recuerden que cuando el joven rico fue a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para salvar mi alma? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo cumpla los mandamientos y alcanzarás la vida eterna. Pero si quieres ser perfecto, deja todo, da tu riqueza a los pobres y ven a seguirme.
¿A seguirme en qué? Por supuesto, en el aumento de su amor, en la perfección de su amor. Entonces, si nosotros somos indiferentes, indolentes para con el amor de Dios, pensando que lo que ya hicimos hasta acá es suficiente, quizás nos salvemos. Ya vamos a ver que acá hay un riesgo muy grande, pero quizás no sabemos. Pero nuestra santificación, nuestra perfección va a estar frenada, va a estar adentro del cajón. Y nuestro Señor Jesucristo nos manda ser perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el Sermón de la Montaña, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba a un montón de gente, no solamente a sus discípulos y a sus apóstoles, sino que a padres de familia, madre de familia, niños, el llamado a la santidad es para todos, todos, todos. Y cada uno tiene una santidad prevista por Dios que hay que alcanzarla. La santidad tiene grados distintos. Dios nuestro Señor desde toda la eternidad ha pensado en una santidad para cada uno de nosotros y hay que alcanzarla. Hay que alcanzarla. Algunos van a tener una perfección más grande, otras menores. Eso es decisión de Dios al formar su cuerpo místico. Pero esa meta que tenemos nosotros hay que alcanzarla. Hay que buscar la perfección. Pero si el amor a Dios es algo imperfecto, si el amor a Dios es algo indolente, no vamos a alcanzarlo nunca. Podemos amarlo con el corazón, podemos amarlo con la mente, podemos amarlo con el espíritu, pero si no es con la totalidad de esas cosas, no alcanzaremos la santificación, la perfección de nuestras almas. Y además, corremos un riesgo muy, pero muy grave, de incluso llegar a rechazarlo a nuestro Señor Jesucristo. Los pecados veniales, por más que se multiplican por innúmeras veces, jamás por la multiplicación, jamás por la suma de los pecados veniales se llega a un pecado mortal. Pero el pecado venial prepara el camino para el pecado mortal, que es el rechazo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, que está ejemplificado en el Evangelio de hoy también. Estamos hablando de una parte del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. Estamos casi en el final del Evangelio. Y es la última discusión de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. El último cuestionamiento de los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos afirmar con las palabras mismas del Evangelio, que dice, y desde allí nadie más osó proponerle preguntas. Fue el último enfrentamiento. Y lo comienza nuestro Señor. ¿Qué pensáis del Cristo? Hay otras ocasiones, como al comienzo del Evangelio de hoy, que viene uno a tentarle cuál es el más grande de los mandamientos. Y en la última discusión la saca nuestro Señor. ¿Qué pensáis del Cristo? Aquí hay una consideración muy importante, que si nosotros no tratamos de purificar nuestro amor, de buscar la santidad, corremos el riesgo de rechazar a nuestro Señor Jesucristo, prefiriendo la pasión de los pecados al amor de Dios. El pueblo judío esperaba al Mesías. En la época que vino nuestro Señor Jesucristo, Él probó que era el Mesías con sus palabras, con sus hechos, con sus milagros, con sus profecías. Y aquí, en esta última discusión, prueba por medio del real profeta David en su salmo de que Él era el Mesías, mucho más grande que el real profeta David, no solamente por ser un hombre santísimo, sino porque es hombre Dios. Es hombre Dios. Se mostró como Mesías y los judíos no lo aceptaron. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque lo amaron con medida. Porque pusieron límites a la voluntad de Dios. Ellos se forjaron un Mesías ficticio, que los librara del yugo de los romanos, que los propusiera un progreso, una paz, una felicidad puramente terrenal. Pusieron límite, pusieron medida al amor de Dios. Y cuando ese Mesías ficticio desapareció y apareció el Mesías verdadero, ellos lo rechazaron, porque era totalmente contrario al Mesías que ellos se habían imaginado. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino a librar, pero no del poder de los romanos, sino que del poder del demonio. Vino a traer la paz, el progreso, la libertad, la felicidad, pero de la vida espiritual. Pero ellos no sintieron
terminados, acabadas las condiciones que ellos ponían para recibir el Mesías. Entonces trataron de hacer su loco intento de tratar de callar al verbo divino por medio de la violencia y de la injusticia, y lo crucificaron. ¿Por qué sino? Porque hayan amado a ese Mesías con límite. Yo amo al Mesías, espero al Mesías, quiero que venga, pero con mis condiciones. Así no se lo recibe. Y lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces, ese es el riesgo que nosotros cometemos. Al no buscar la perfección de nuestro amor, no dejemos nuestra alma en peligro tan grande de esa indolencia. Vean bien, el libro del Apocalipsis dice que los tibios serán vomitados de la boca de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sino que hay que buscar un amor hirviente. Un amor hirviente, no algo tibio, no algo frío. Amar con todo el corazón, con todo el espíritu, no solamente con parte de ellos. San Juan Bautista nos enseña que Dios nuestro Señor no comunica su espíritu con medidas. Son palabras textuales del Evangelio de San Juan. Vean bien, San Juan, antes de seguir a nuestro Señor, era discípulo de San Juan Bautista. Entonces esas palabras son textuales de San Juan Bautista. Escuchó el mismo San Juan de su primer maestro, San Juan Bautista. Dios no comunica sus dones, no comunica su espíritu con medida. ¿Qué es ese espíritu que Dios comunica sino el divino Espíritu Santo? Fuente y manantial inagotable y de eterno amor. Y esa fuente eterna, de eterno amor, Él la comunica sin medidas. ¿Cuántas y cuántas pruebas podemos dar de eso? ¿Cuántas y cuántas pruebas? Tanto amó Dios al mundo hasta entregar su Hijo unigénito. ¿Y qué hizo ese Hijo unigénito? Entregó toda su vida, representada en su sangre, que entregó hasta la última gota. Y sigue amándonos sin medida, quedando con nosotros, instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Y los ejemplos de la infinidad del amor de Dios, de la comunicación del amor de Dios sin medidas, pueden multiplicarse en un sinnúmero de ejemplos. Pero esos ejemplos no se pueden quedar solamente en nuestro intelecto. Tienen que pasar a los hechos, tienen que pasar a la voluntad. Debemos imitar a Dios nuestro Señor, amando sin medida, rechazando lo que me aleja de Él. Realmente rechazar lo que me aleja de Él. Porque si no rechazo, no voy a tener un amor perfecto. Si me salvo, voy a tener un bravo purgatorio que pasar. Acuérdense que en el purgatorio se padece sin merecer. Aquí padecemos mereciendo al mismo tiempo. Es como que pagamos y recibimos con el mismo acto. Y es en el mejor de los casos. Porque si nuestro corazón, si nuestro espíritu se embota con los amores de las cosas, capaz que vamos a llegar a un momento que vamos a preferir la pasión que el verdadero amor. Y vamos a rechazarlo en nuestras almas, renegando de nuestra salvación eterna. En ese asunto tan importante que es el amor de Dios, nuestra salvación y una salvación por medio de la verdadera santidad, tiene que intervenir, por supuesto, la Santísima Virgen María, la Madre del Amor Hermoso, que ella nos consiga la gracia, la fortaleza, la perseverancia de seguir, continuar, buscando siempre la santidad, que es lo que como nuestro Señor Jesucristo quiere vernos salvados. Él no se complace en vernos sufrir, no le agrada que pasemos por el purgatorio, no le agrada que nosotros no lo amemos del todo y por completo. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María la gracia de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ave María Purísima.